Buenas tardes, queridos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Damos gracias a nuestro Señor por una oportunidad más de poder compartir ya la octava clase de nuestro taller bíblico online. Damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que se están sumando a la transmisión y vamos con la clase de hoy. Vamos a tratar del panorama bíblico, que tiene 3 etapas fundamentales. Vamos a ver el día de hoy, o intentaremos completar el día de hoy, el periodo veterotestamentario. En las siguientes lecciones veremos un breve contexto histórico, político y religioso en torno al relato bíblico. ¿Se acuerda que hace algunas semanas atrás estuvimos viendo el contexto y dijimos que había un contexto inmediato y remoto que encontrábamos en la Escritura, pero también que había un contexto histórico, político, religioso, incluso geográfico? Geográfico no vamos a alcanzar a incluir acá, pero en estas próximas lecciones, que estimo que deberían ser unas 3 o 4 a lo más, vamos a ver el panorama bíblico de todo el relato bíblico, y vamos a tocar cosas principalmente de historia, pero en algún momento también políticas y en algún momento también religiosas, puesto que la historia se mueve, como lo vimos en el ejemplo del 31 de octubre con Martín Lutero y la Reforma Protestante. No solo hubo una reforma religiosa, un cisma en la iglesia, sino que también repercutió en lo económico, en lo político. De igual manera, las escrituras también se mueven dentro de un contexto histórico que tiene implicancias políticas y que tiene implicancias religiosas. A eso nosotros le llamamos contexto, pero en el marco de esta lección y las que vienen le llamaremos panorama bíblico, para no estar detallando contexto histórico, político y religioso. Panorama bíblico más sencillo. Para estos fines dividiremos las diferentes etapas del relato bíblico de la siguiente manera. Esta división es una división que he diseñado para poder analizar el panorama bíblico de las Escrituras. No es que lo haya sacado un libro, hay cosas por supuesto que las tomo de literatura, porque quizás si usted lo hace coincidir con otros criterios, no van a coincidir del todo. Pero tomé aquellos elementos que consideré fundamentales dentro del contexto histórico de las Escrituras para poder aclararnos de mejor manera todo ese entorno que necesitamos saber de los pasajes que estamos estudiando. Entonces, aquí están los principales periodos. Dijimos, los vamos a dividir en 3. Y el primer periodo es el veterotestamentario. ¿Qué significa vetero? Antiguo, primero. Entonces, cuando se dice veterotestamentario, está haciendo referencia al Antiguo Testamento. Y también en segunda instancia tenemos el intertestamentario, que es el periodo entre Malaquías y es entre el libro de Malaquías, el profeta Malaquías, que termina nuestro Antiguo Testamento, y el Evangelio de Mateo. Es decir, ese periodo, que son aproximadamente 400 años, que se llaman los 400 años de silencio, ese periodo se le llama el periodo intertestamentario, y se va a tratar ahí en ese segundo punto. Y el tercer punto, la tercera división de esta lección, de esta clase de panorama bíblico, lleva por nombre neotestamentario. Ese es el periodo neotestamentario. Cuando decimos neo, decimos nuevo. Es el periodo del Nuevo Testamento. Vamos entonces con lo que nos convoca en la clase de hoy, que es el periodo veterotestamentario. El periodo veterotestamentario hace referencia al contexto histórico, político y religioso del Antiguo Testamento, y que a su vez se subdivide de la siguiente manera. Primer punto, la creación. El Génesis parte con la creación. Luego de eso tenemos un periodo patriarcal. No se preocupe que después lo vamos a ir analizando un poquito más en detalle. No en profundidad, pero lo vamos a detallar más. Entonces, primero la creación, luego el periodo patriarcal, luego tenemos el éxodo y peregrinaje, luego tenemos la conquista, tenemos el periodo de los jueces, tenemos la monarquía hebrea, tenemos el exilio y el post-exilio. Vamos a ver algunos detalles de cada uno de ellos. Partimos con la creación. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 del libro de Génesis se relata la creación y los inicios de la raza humana. No solo la creación, porque si nos limitamos solamente a la creación, estamos hablando de los primeros 3 capítulos aproximadamente, pero si hablamos de la creación y los inicios de la raza humana,
necesariamente tenemos que abarcar desde el capítulo 1 del Génesis hasta el capítulo 11. Veamos los principales contenidos de esta sección. Ahí está, como bien les decía, la creación abarca desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, que son los inicios también de la raza humana. El primer punto, la creación del universo y de la tierra, que se relata ahí en el capítulo 1 de Génesis. Tenemos también la creación de las especies y el hombre. Y también tenemos la primera pareja, sus hijos y sus descendientes. Y de ahí nos saltamos como el evento quizás más significativo, más importante, es el de Noé. Todos no sabemos la historia de Noé, el arca de Noé, etc. Y luego de eso, la Torre de Babel, que está ahí relatada en el capítulo 11 del libro de Génesis. Y ahí se cierra esa primera etapa de la creación. Vamos entonces con el segundo periodo, que es el periodo patriarcal. Este periodo se relata desde el capítulo 12 de Génesis, por supuesto, hasta el 50. Y aquí vamos a pasar a nombrar los patriarcas. Aquí dice, estos son los patriarcas. El primero de ellos es Abraham, a quien Dios llama. Hay que hacer un pequeño paréntesis ahí. Hay una frase que repito mucho a veces. En estricto rigor, el primero en ser llamado fue el padre de Abraham, Taré. Pero al parecer no completó ese proceso y Dios retoma ese llamado con Abraham. Es significativo notar de que Abraham no solamente es el padre de nuestra fe, del cristianismo, es padre de 3 religiones, es padre del cristianismo, es padre del judaísmo y es padre del islamismo. Recuerde que uno de los hijos de Abraham era Ismael, y de ahí vienen los islámicos, los árabes. Entonces, Abraham es considerado el padre de la fe para estas 3 religiones. Es islamismo, cristianismo y también, por supuesto, el judaísmo. Y de Abraham también sus descendientes constituyen los patriarcas. Entonces el primero es Abraham, segundo tenemos a Isaac, luego tenemos a Jacob y luego también tenemos a un personaje muy muy importante que es José, Joseph, como le llaman los hebreos. José también es un personaje muy importante. Y ese periodo, el periodo patriarcal, está comprendido desde el capítulo 12 de Génesis hasta el 50. Termina el libro de Génesis y termina ese periodo patriarcal. La siguiente etapa es el éxodo y peregrinaje. Este periodo se relata en los libros de Éxodo, Números y Deuteronomio. Incluso podríamos incluir el de Levítico, no lo puse ahí, pero el de Levítico tiene un corte más bien sacerdotal, pero también tiene lugar dentro de este periodo de peregrinaje. Entonces, se refiere a la salida de los hebreos de Egipto a manos de Moisés y su peregrinaje en el desierto. Eso es lo que constituye este pasaje, estos libros más bien dicho, Éxodo y peregrinaje. Entonces, cuando hablamos de Éxodo significa salida, y el peregrinaje hace referencia no solo a la salida de Egipto, sino que también hace referencia al deambular de este pueblo durante aproximadamente 40 años en el desierto antes de que crucen el río Jordán y puedan tomar la tierra prometida. Porque a ese periodo se le llama el periodo de la conquista, pero como siempre me estoy adelantando, veamos un versículo. En el Primero de Reyes, capítulo 6, versículo 1, Primero de Reyes, capítulo 6, versículo 1, dice, en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el 4.º año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa a Jehová. ¿Por qué hago referencia? ¿Por qué hago referencia a este pasaje? Porque a juzgar con el dato de Primera Reyes 6.1, que es el que acabamos de leer, el éxodo hebreo habría tenido lugar en el año 1440 a.C. y la conquista en el 1400 a.C. Pero esta fecha no armoniza mucho con la arqueología, por lo cual no hay un consenso en la datación de este acontecimiento. El éxodo
de acuerdo a ese cálculo debería ser en el 1440. Ahora, por los hallazgos arqueológicos que hay, por la documentación que hay respecto del imperio egipcio, es poco probable que tuviese lugar el 1440. ¿Ya? Algunos dicen, bueno, entonces ¿por qué dice los 480 años en Primero Reyes, capítulo 6, versículo 1? Algunos explican que en realidad ese es un cálculo por generaciones, que estimarían que las generaciones son de 40 años y hacen ese cálculo, pero si las generaciones efectivamente no llegan a ser de 40 años, esas fechas podrían variar. Ahora, nosotros no nos debemos complicar, es bueno investigar. Yo estuve leyendo un artículo que incluso compartí con una hermana, un artículo de internet, que hace mucho tiempo que no leía un artículo de internet completo, porque en realidad a veces uno no encuentra buenos artículos, bien preparados, por gente con los conocimientos necesarios. A veces hay algunos comentarios ahí al azar, al voleo o poco informados, pero este era muy bueno si alguno se interesa de los hermanos que está ahí en sintonía y quiere investigar más sobre el tema, sobre la datación del Éxodo, me puede escribir y yo le puedo enviar el link de ese documento para que lo pueda estudiar. Entonces ahí hay todo un tema, pero lo que realmente importa para nosotros, como lo dijimos en alguna de las primeras clases, es destacar de que la Biblia es un libro de fe y no es un libro de historia. Entonces, aun cuando podemos muchas partes de la Biblia situarlas en un momento histórico con gran exactitud, hay otros momentos en los cuales no podemos hacerlo. Y este es uno de esos casos. No tenemos la exactitud para situar en un momento histórico el Éxodo. ¿Por qué? Porque la arqueología dicen que hay condiciones que se dieron, que se relatan en el libro de Éxodo, pero que se dan en otro momento de la historia, que no coincide con esta fecha. Entonces sí hay evidencias de plagas, sí hay evidencia de muerte de primogénitos, sí hay evidencias del pueblo de Israel en Egipto, esclavizado, etc. Pero lo que no coinciden son las fechas. Pero recordemos que la Biblia no es un libro de historia, entonces no busca darnos una exactitud histórica. Probablemente cuando se haya redactado el libro de Reyes, se intentó hacer un cálculo con las herramientas que se tenían en la época y quizás ese cálculo fue fallido. Pero eso no afecta en nada la veracidad del relato bíblico y, por supuesto, lo que es más importante para nosotros, no afecta en nada nuestra fe y las enseñanzas que en las Escrituras se contienen. Vamos entonces el siguiente periodo, que es la conquista. Este periodo se relata en el libro de Josué y se refiere a la conquista de Canaán a manos de los hebreos dirigidos militarmente por Josué. Este periodo, lo va a decir en la próxima presentación, este periodo es más bien breve, no es un periodo extenso. Y lo va a decir acá, dice, la conquista hebrea es breve y abarca aproximadamente 7 años, en los que lograron dominar las principales ciudades cananeas. El pueblo de Israel cruza el río Jordán, comienza con las primeras ciudades, Jericó, Laquis, y así las principales ciudades. Se entiende que en este periodo de 7 años el pueblo de Israel no derrotó definitivamente a los cananeos, sino que tomó las principales ciudades y después se libraron batallas independientes quizás por los alrededores. Fue una batalla constante y es lo que vamos a ver en el siguiente periodo también después. Entonces aquí es importante destacar de que Josué toma la secuencia del liderazgo de este pueblo que hasta entonces deambulaba por el desierto, y toma este pueblo sin expertise guerrera, luego de un pueblo que nació prácticamente en su totalidad en el desierto, y de manera milagrosa Dios le lleva a conquistar estas importantes ciudades. Recordemos de que los cananeos eran cosa seria, tenían importantes ciudades fortificadas, eran pueblos guerreros que estaban acostumbrados a librar constantes batallas. Entonces, para los hebreos era un gran desafío, sin duda. Ahí estuvo la mano de Dios para llevarles a realizar la conquista en un periodo aproximado de 7 años.
Vamos con el siguiente periodo histórico, que es el periodo de los jueces. Y este es un periodo bastante triste, un periodo turbulento de la historia hebrea, que se relata en el libro de Jueces y se refiere a los años posteriores a la conquista. De acuerdo al mismo relato bíblico, y vamos a ver la evidencia y el versículo, poco más de 300 años deberían haber sido, en el que las tribus hebreas eran dirigidas por los jueces. Los jueces eran un líder integral, por decirlo de alguna manera, porque constituían un líder político, un líder religioso, y además, si lo podemos decir al lenguaje de ahora, también ejercía el poder judicial, porque efectivamente juzgaban las diferencias que habían en el pueblo, los problemas que se podían suscitar. Entonces, un juez era un líder militar que libraba al pueblo. Dios lo instalaba, Dios lo ponía ahí en frente de alguna de las tribus, porque aquí es importante notar que en este periodo de la historia son diferentes las tribus. Las 12 tribus de Israel estaban diseminadas, repartidas por el territorio cananeo, incluso en Transjordania. ¿Qué quiere decir eso? Que hubieron algunas tribus que se quedaron ahí al otro lado del Jordán. Ya no, sí, con el compromiso, y ahí ya son detalles un poquito más finos, históricos. Ellos dijeron: nos quedamos aquí, está súper bien, estamos súper cómodos, antes de cruzar el Jordán. Pero hicieron un compromiso de que en la lucha, en la batalla por conquistar Canaán, ellos igual cooperaron, contribuyeron en la conquista, y luego se regresaron a ese territorio que habían tomado en Transjordania, es decir, al otro lado del Jordán. Ellos se quedaron ahí. Entonces, luego de que pasa Josué, casi proféticamente, en su último discurso dice: no sé a quién servirán ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y tristemente, la tendencia constante del pueblo de Israel fue a irse en pos de los dioses de los cananeos, que técnicamente eran los dioses de los derrotados. Más de alguna vez he dicho esto en la congregación, que hay algo curioso, porque en la antigüedad, para esta época, se creía que el pueblo victorioso, que el Dios del pueblo victorioso era más grande. Entonces, si los hebreos derrotaban a los cananeos, el Dios de los hebreos era mayor que el Dios de los cananeos. El problema es que los únicos que no entendieron ese principio fueron los mismos hebreos, que constantemente se volvían en pos de los dioses cananeos. Entonces, el periodo de los jueces entra a haber un círculo constante entre que el pueblo se iba tras dioses ajenos, se olvidaban de lo que Dios había hecho en generaciones pasadas, se iban en pos de dioses ajenos, venían pueblos vecinos, los mismos cananeos venían, los invadían, los subyugaban, los hacían sufrir, los esclavizaban, y cuando estaban esclavizados, estaban ahí mal, ellos levantaban su voz, clamaban a Dios, y Dios le enviaba un juez. Este juez los libertaba militarmente y dirigía al pueblo, y una vez que este juez moría, nuevamente volvían a caer en ese círculo de idolatría, nuevamente pedían perdón, nuevamente Dios le enviaba un juez, nuevamente eran librados, y así. Es un círculo constante, un círculo, si lo podemos decir de alguna manera, un círculo vicioso. Y ahí hay grandes enseñanzas para nosotros. Quizá el libro de Jueces es muy usado por nuestros profesores de escuela dominical, de los que nos criamos en el Evangelio. ¿A quién no nos enseñaron de Sansón, de Jefté, de Gedeón, de importantes personajes? Y pareciese ser, al tomar los primeros capítulos del Jueces 1, pareciese ser de que es un libro extraordinario. Pero la verdad es que es un periodo sumamente triste. En este momento no recuerdo bien, no tengo a mano, pero hay unos capítulos que son sumamente tristes en el libro de Jueces, que hablan un poco de la decadencia terrible que había en el pueblo de Israel en este periodo triste. Pero también el libro de Ruth, que aquí no lo mencionamos mucho, pero el libro de Ruth viene a ser un bálsamo. ¿Por qué digo que viene a ser un bálsamo? Porque en medio de un periodo tan turbulento, un periodo tan triste como por ejemplo que en el libro de Jueces, en el capítulo 20, se nos relata la guerra que hubo entre tribus hebreas. O sea, entre el mismo pueblo hubo una guerra civil. Y esto desatado por lo que sucede en el capítulo 19,
en el que un levita y su concubina fueron tratados malísimo, eh, violaron a esta mujer, la mataron. Entonces es un periodo muy triste al cual yo le invito de verdad a leer, no solamente a quedarnos en el relato de los jueces, de los grandes íconos, de Débora, de Barak, de Samsón, de Jefté, de Gedeón, y situarnos también un poquito en los últimos capítulos que vienen a mostrar la decadencia moral que había en el pueblo de Dios en este periodo triste y largo. Más de 300 años. ¿Por qué más de 300 años? Fíjese, en Jueces 11:26 dice, cuando Israel ha estado habitando por 300 años a Hesbón y sus aldeas, a Aroer y sus aldeas, y todas las ciudades que están en el territorio de Arnón, ¿por qué no las habéis recobrado en ese tiempo? Está haciendo una pregunta, pero ahí desde ese versículo nosotros tomamos de que el periodo de los jueces a esa altura ya llevaban 300 años. Ya llevaban 300 años de estar habitando ahí en Canaán. Y a eso tenemos que sumarle algunos años que siguen porque consideramos a Elí, que se nos relata en el primer libro de Samuel, y consideramos al mismo Samuel como jueces. Tanto es así que el último juez es precisamente Samuel. Sigamos. Y precisamente aquí vamos a enlazar justamente con este periodo, con este nuevo periodo, la monarquía hebrea. Cuando comienzan los hebreos a tener rey por primera vez. Eso hace referencia a la expresión monarquía. Este periodo inicia con el nombramiento del primer rey de Israel. El primer rey de Israel es Saúl, a manos del último juez, Samuel. Recuerde que dijimos que aun cuando termina el libro de Jueces, hay dos jueces más que se nos relatan en el primer libro de Samuel, como es Elí, y quien le sucede, que es Samuel, y luego de eso Samuel ya unge al primer rey de Israel, que es Saúl. Y también, por supuesto, nosotros sabemos la historia que también ungió al siguiente rey, y el más destacado de todos, que es el rey David. Entonces, dijimos que este periodo inicia con el nombramiento del primer rey de Israel, Saúl, a manos del último juez, Samuel, y termina con la caída de Jerusalén en el 586 antes de Cristo. No se preocupe de eso, de la caída de Jerusalén, que lo vamos a ver más adelante. Veamos los principales acontecimientos del periodo monárquico. Son los principales, no vamos a entrar en detalle, pero es sumamente importante que tengamos claro algunos conceptos de este periodo de la monarquía. Oiga, Pastor Miguel, ¿y usted? Tanta vuelta que se está dando, ¿por qué? ¿Qué importa eso? Claro que importa. Nos importa para poder entender el relato bíblico, sobre todo en ese periodo de la monarquía, en este momento, porque sabe que hay tanta gente que no se da cuenta, incluso al leer la escritura, que hay un momento de la historia en el cual la monarquía se divide. Y en la escritura vamos a leer a los diferentes reyes, uno del norte y otro del sur, y muchas veces lo digo porque antes de estudiar, por ahí por mis 15, 16 años, yo leía la Biblia, el Antiguo Testamento, crónicas, reyes, y no sabía distinguir entre reyes del norte y reyes del sur, para nada. Y probablemente alguno de los que nos está escuchando pueda estar en esa situación, no se avergüence, por eso esta instancia, para poder aprender. Entonces vamos a ver algunos hitos importantes de la monarquía hebrea. Ya lo dijimos, el primero de ellos es cuando comienza la monarquía con el primer rey de Israel, que es Saúl, que llega al trono de Israel, y aquí estamos con fechas aproximadas, y yo les voy a mencionar en qué momento ya empezamos a tener fechas más certeras. En este momento siguen siendo fechas aproximadas. La fecha aproximada es del 1030 antes de Cristo. Ahí más o menos Saúl debería estar llegando al trono de Israel. Y luego asume su reinado David en el 1010 antes de Cristo. Recuerde que vamos bajando, vamos bajando porque mientras nos acercamos a Cristo vamos bajando. Cuando lleguemos a Cristo vamos a empezar a subir. Tenemos que llegar a casi cero. Entonces en el 1030 asume el reinado de Israel Saúl, y en el 1010 asume David, una vez que es muerto Saúl. Y Salomón asume su reinado, es nombrado rey en el 970 antes de Cristo. Hasta aquí ya las fechas están. Si delante hablábamos de
Éxodo y no tenemos mucha certeza de la fecha. Hablamos de la conquista, tampoco tenemos mucha certeza de los jueces, no sabemos tanto, sacamos conjeturas, pero ya aquí empezamos a sacar cuentas cada vez un poquito más exactas. Entonces el reinado de Salomón debería haber comenzado aproximadamente en el 970 antes de Cristo. También está la división del reino hebreo, y este es un punto aparte, por eso que ahí tenemos unas subdivisiones también, que en el reino hebreo la división se ejecuta en el 930 antes de Cristo. ¿Cuándo se divide el reino hebreo? El primero fue el rey Saúl, de toda la confederación de las 12 tribus, luego el rey David, que también fue rey de toda la confederación de las 12 tribus. No es que lo hayan reconocido así instantáneamente, pero en un momento, luego de ser rey, a poco andar, fue reconocido como rey de las 12 tribus de Israel. Salomón también fue reconocido como rey de las 12 tribus de Israel. Sin embargo, cuando muere Salomón, su hijo Roboam, y usted recordará el pasaje, quizás lo ha escuchado, lo ha leído, su hijo Roboam recibió emisarios de las 10 tribus del norte de Israel, y llegaron y le dijeron: te serviremos igual que a tu padre Salomón, pero bájanos los impuestos. Entonces el rey Roboam, hijo de Salomón, hijo del sabio rey Salomón, pide el consejo de los ancianos. Los ancianos le dijeron: sí, es verdad, el reinado de Salomón fue extraordinario, fue pomposo, hicieron muchas edificaciones, pero como usted sabe, todo eso tiene un costo, entonces los impuestos realmente eran pesados. Así que los ancianos le dijeron a Roboam: sí, son pesados, bájaselo un poquito. Y Roboam luego tomó consejo de los jóvenes, y los jóvenes le dijeron: están de perezosos, están de ociosos, no quieren trabajar, así que en vez de bajarle los impuestos, súbeselo. Así que cuando el rey Roboam envió a su emisario para cobrar los impuestos, el emisario no volvió con su cabeza sobre su cuello. Le dieron muerte, y es ahí donde se genera esta división. Y quien asume el reinado del norte es Jeroboam, no confundir, uno es Roboam y el otro es Jeroboam. Y Jeroboam había sido un acérrimo enemigo de Salomón en su decadencia, tanto es así que había sido exiliado del territorio hebreo y habitó en Egipto. Y cuando supo que Salomón murió, él retornó y fue quien terminó siendo rey de las 10 tribus del norte, ¿ya? Entonces ahí se genera una división, y es lo que aquí se dice: el reino de Judá o del sur. Cuando se diga el reino de Judá o el reino del sur, son exactamente la misma cosa. Quedó con capital en Jerusalén. Y el reino de Israel o reino del norte quedó con capital en Samaria. Yo no los quiero complicar con esto, pero no fue inmediatamente la capital Samaria, sino que fue otra. Pero con posterioridad llegó a ser Samaria, y fue una capital extraordinariamente importante desde el punto de vista militar y político. ¿Qué quiero ir aclarando un poquito con esto? Aquí no solamente se hizo una división política, sino que en definitiva terminó siendo también una división religiosa, porque el rey Jeroboam, rey del norte, ciertamente se dividió políticamente, y quedó Roboam a cargo de 2 tribus y Jeroboam a cargo de las 10 tribus del norte. ¿Cuál es el punto? Que Jeroboam dijo: van a tener que ir a Jerusalén a la fiesta, van a tener que ir a Jerusalén a los sacrificios, van a tener que ir a Jerusalén por motivos religiosos. Entonces Jeroboam, muy inteligente él, ni lento ni perezoso, esa es la frase que ha salido de este taller, dijo: vamos a poner 2 puntos, 2 lugares altos donde vamos a poner algunas imágenes, y ahí vamos a adorar a Jehová, desentendiendo por supuesto todos los mandamientos que hablaban acerca de no hacer imagen, de no hacer lugar alto. Solamente los judíos solamente tenían, y por mucho tiempo tuvieron solamente un templo, incluso hasta la fecha, porque después se hicieron sinagogas, pero templo había uno solo. Entonces ellos, Jeroboam, para que sus habitantes, los habitantes del reino del norte, no cruzaran al reino del sur, y él pensaba de esta manera: y no se vuelvan en mi contra, él puso 2 lugares altos, cultos idolátricos,
para que su gente no se fuera al reino del sur. Uno fue en Dan y el otro fue en Beerseba. El de Dan es en el extremo norte. Mire qué inteligente, esto es puro marketing. En el extremo norte, los que estaban más lejos de Jerusalén, le dijo, ¿para qué van a ir a Jerusalén? Aquí van a tener a la vuelta de la esquina, sin moverse mucho, pueden venir a adorar a Jehová. Pero este no es el templo, aquí no están los sacerdotes, no, pero tenemos una linda imagen que representa a Jehová. Asunto arreglado. Y en Beerseba, que está como de camino a Jerusalén. Entonces ahí todos los que iban de camino a Jerusalén hacían un bypass. Ahí estaban promoviendo y decían, no vayan a Jerusalén, quédense aquí, adoren aquí, es más cerca, ¿para qué van a ir para allá? Aquí también está bonito, tenemos un lugar alto. Por ende, cuando se evalúen los reinados de aquí en adelante, no hay ningún rey del reino del norte que reciba una buena evaluación. ¿Se ha fijado que cuando leemos Reyes, Crónicas, se evalúan a los reyes y dice, este fue un buen rey, hizo lo correcto conforme al corazón de Dios, anduvo en la senda de David su padre? Y hay otros que dicen, no, este hizo lo malo delante de los ojos de Dios, este rey. Esa evaluación, el parámetro siempre fue la idolatría. Por eso es que nosotros vamos a encontrar de repente reyes que no son nada muy buenos, pero que no fueron idólatras. Entonces, desde el punto de vista de esos escritos, un rey que no era idólatra era bueno. Pero, sin embargo, estoy hablando de los reyes del sur. Pero si hablamos de los reyes del norte, no hay ni uno solo que no haya sido idólatra. Fueron todos idólatras. Y aquí hay una nota importante. La palabra del Señor nos va a decir que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Porque nosotros vamos a ver que los más destacados profetas de esta primera etapa son profetas del norte. Elías, Eliseo, son profetas del norte. De ese reino de Israel, de ese reino del norte, que era un reino idólatra. Es ahí donde Dios levantó a los más grandes profetas. Nota curiosa. Ya, no los quiero confundir más con esto. Vamos con el siguiente punto. Estábamos con la monarquía hebrea y relatamos los hechos más importantes. Voy a volver un poquito para recapitular. Dijimos entonces que el primer hecho de la monarquía hebrea fue la ascensión de Saúl al trono, luego la ascensión de David y por último la ascensión o nombramiento de Salomón, que ahí el reino es uno solo. Pero después de eso el reino se divide entre el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur, o llamado de Judá, tiene su capital en Jerusalén. Y el reino de Israel, o reino del norte, tiene su capital en Samaria. Vuelvo a insistir, al principio no fue así, pero luego de eso Samaria se consolidó como la gran capital del reino del norte. Luego de eso tenemos la caída de Samaria. Aquí hay un paréntesis importante. ¿Se acuerda que le dije yo que la capital del reino del norte en primera instancia no fue Samaria, pero luego se convirtió en Samaria, el epicentro, la capital? Era una ciudad fortificada, extraordinaria. Militarmente era espectacular, era de las mejores de la época. Sin embargo, cayó rápidamente. Y Jerusalén, que era una ciudad no menor, que era igual importante, pero más discreta desde el punto de vista militar, más vulnerable desde el punto de vista militar, la misericordia del Señor la sostuvo más tiempo. Por lo que dijimos, porque el reino del norte básicamente fue idólatra siempre. En cambio en Israel, o sea en el reino de Judá o el reino del sur, que eran los descendientes de David, los reyes, que se gobernaba desde Jerusalén, iba uno bueno y uno malo, uno bueno y uno malo. Así se iban. Así que la misericordia duró un poquito. Entonces Samaria desaparece, cae el 722 a.C. a mano de los asirios, del imperio asirio. ¿Ya? El constante debate que tuvieron el reino del norte con sus vecinos rivales, que eran los sirios, resulta que después vinieron otros más grandes, más potentes, que subyugaron a los sirios y a su vez subyugaron también a Samaria, que son los asirios. No hay que confundir entre los sirios y los asirios. Los sirios son de Turquía, si lo podemos decir en un contexto de un mapa actual, son de Turquía, capital Damasco. Pero los asirios son como de Irak, son de Mesopotamia, entre ríos. Los caldeos también se les llamaba, son una especie de
caldeos, un grupo de caldeos, por decirlo de alguna manera. Y en el 586 a.C. cae Jerusalén. Cae Jerusalén, vamos a ver más adelante que hay algunas fechas al respecto cuando veamos el tema del exilio, en la siguiente diapositiva, no es que en otro día. Ahora, vamos a ver que hay diferentes fechas y que en definitiva 586 es la fecha ya límite, es la fecha ya en que no se resistió más, y cae Jerusalén, son deportados la mayoría de sus habitantes. Así que ahí termina la monarquía hebrea, ya no queda rey sobre el trono. Vamos entonces con el siguiente periodo, que es el exilio. Como fecha de inicio del exilio se podría considerar desde la caída de Jerusalén en el año 586 a.C., que es lo que acabamos de mencionar. Pero también hay quienes contemplan la fecha de la primera deportación en el año 605 a.C. Es decir, antes que Jerusalén fuera destruida, antes que en Jerusalén no quedara nada, antes de que fuera derrotada de manera definitiva Jerusalén en el 586 a.C., ya hubieron algunas invasiones de parte de los babilonios. Alguna vez yo lo mencioné y voy a quedar pendiente con esto de traer un mapa. Cuando veamos el periodo intertestamentario vamos a tratar de conseguir un mapa. Si no lo diseño, yo lo dibujo, soy bueno para el dibujo. Bueno, pero algo bueno tendrá que salir. Porque esto de los imperios se llama como el nadie sabe para quién trabaja. Entonces los grandes imperios estaban los caldeos, después estaban los egipcios, después vinieron los sirios que estaban en constante pugna con los egipcios, los sirios ahí constante pugna entre ellos, y siempre geográficamente en la cuenca del Mediterráneo, geográficamente siempre Canaán, siempre esa zona fue la manzana de la discordia, porque estaba estaba de paso. Entonces, si a los sirios le iba un poquito mejor, dominaban Canaán. Y si a los egipcios le iba un poquito mejor, dominaban Canaán. Y siempre estuvo ahí en la manzana de la discordia. Entonces, este era como un juego del nadie sabe para quién trabaja. Cuando los sirios derrotaban a los egipcios, se quedaban con el terreno que ellos habían ganado. Se quedaban con los súbditos que ellos tenían, con los pueblos que les eran vasallos. Luego de eso vino el imperio asirio, que derrotó a los sirios y con ende se hizo acreedor de toda esa zona que poseía anteriormente a los sirios. Y luego de eso viene el imperio babilonio y hace lo mismo, derrota a los asirios y se queda con todos sus dominios. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en 722 a.C., cuando cae Samaria, cae a mano de los asirios. Y en el 586, cuando cae Jerusalén, cae a mano de los babilonios, que también vienen de ahí, de Mesopotamia, entre el río Tigris y Éufrates, el actual Irak, etc. Pero, como bien dice este párrafo que tenemos acá, hay quienes consideran la primera deportación, el 605. Ahí no se destruyó Jerusalén, vino Nabucodonosor, tomó Jerusalén y dejó a un rey que era de la descendencia de David, pero como súbdito suyo, como vasallo suyo, pero no destruyó Jerusalén. Y así hay un par de incursiones que las vamos a ver más adelante. Entonces, si se toma en consideración la primera deportación, 605 es la primera deportación, pero la destrucción de Jerusalén es del 586. Para efectos nosotros de contabilizar, vamos a utilizar la fecha y el límite, que es el 586 a.C., cuando cae Jerusalén. Vamos con la siguiente. Aquí vamos a ver los tres procesos de deportación de los que he venido hablando recién. En el 605 se hizo una deportación de algunos nobles y príncipes, se llevaron a la crema innata. Es en esa deportación donde se fue Daniel, Sadrán, Mesad, Abednego. Bueno, esos son su nombre persa, pero babilonios, perdón, pero de igual manera los conocemos con aquellos nombres, y son la crema innata, son los nobles, son los príncipes, los que estaban instruidos, educados, capacitados, y por eso que también llegan allá a prepararse y terminan siendo autoridades en Babilonia. En el 598 a.C. viene la primera gran deportación, aproximadamente 10.000
personas fueron deportadas desde Jerusalén hacia Babilonia. Esos 10.000 deportados fueron también gente que les servía a los babilonios, gente intelectual, gente como herreros, como constructores, soldados, gente fuerte, gente que servía para poder contribuir en Babilonia. Y ya en el 586, cuando se destruye Jerusalén, todos son llevados cautivos. Los únicos que se quedan en Jerusalén son las personas más pobres, son los ancianos, son los enfermos, son los que consideraron ellos que quizás no iban a servir en Babilonia y quedaron ahí. Los cuales, sin entrar en el detalle histórico, los cuales pronto tuvieron que también salir huyendo. Aquí, entre este grupo que quedó Jeremías, casi como una benevolencia de las autoridades babilónicas, quedó Jeremías en Israel. Y Jeremías abogaba para que el pueblo se sometiera sumisamente como un castigo por la idolatría del pueblo de Israel, se sometiera sumisamente a Babilonia. Pero sin embargo, los que quedaron ahí iniciaron de igual manera una revuelta y se les venía la mano pesada, entonces ellos decidieron huir a Egipto. Así que prácticamente no quedó nadie en Jerusalén, muy pocas personas. Con posterioridad los mismos samaritanos utilizaron esos terrenos y fueron con quienes se encontraron los hebreos cuando retornaron. Pero tenemos acá el periodo post-exílico, el post-exilio, que entre paréntesis ahí se le llama la restauración. Este periodo comienza con el decreto de Ciro, que permitió a los hebreos retornar a Jerusalén en el 538 a.C. Les permitió, mediante un edicto, poder retornar a Jerusalén el 538 a.C. Y ahí comienzan los 3 procesos de retorno. Así como hubieron 3 procesos de deportación, también hubieron 3 procesos de retorno. Como ya decíamos, el primero fue el 538 a.C. Este es el primer y más numeroso retorno, que fue dirigido por Zorobabel, cuya misión principal fue restaurar el templo. Esa era su misión principal. También en el 458 a.C., varios añitos después, hay un segundo retorno dirigido por Esdras, cuya misión principal fue restaurar la ley. Esdras, su enfoque fue restaurar la ley. Y en el 444 a.C., el tercer retorno fue dirigido por Nehemías y la misión principal fue restaurar los muros. Y es así como nosotros terminamos el proceso de un panorama bíblico bien general del Antiguo Testamento, al cual llamamos el periodo veterotestamentario. Así que les dejo cordialmente invitados para la próxima lección, la lección ya 9, en la cual vamos a ver también el panorama bíblico, pero del periodo intertestamentario. ¿Y sabe cómo le llamo a esa clase? Macabeo rompe el silencio. Así tal cual. Así que vamos a romper el silencio a través de la historia la próxima clase. Hermanos queridos, que el Señor les bendiga, que tengan una buena noche.